Cuando escuchamos Madagascar, lo primero que viene a la mente son paisajes paradisíacos. Una isla cubierta de bosques frondosos que parecen salidos de un cuento. Camaleones que cambian de color como si llevaran puestas luces de neón. Y lémures juguetones que hoy protagonizan documentales. Y hasta películas animadas. Pero ahora, deja que el reloj retroceda. No unos siglos, no unos milenios, sino decenas de millones de años. Ese mismo suelo, esas mismas montañas, ese mismo aire, se transforman. El verde brillante de las selvas se sustituye por una vegetación primitiva. El murmullo de aves exóticas se convierte en rugidos y croares aterradores. Y el suelo vibra, no por los pasos de un lémur curioso, sino por criaturas que parecen surgidas de una pesadilla. Porque Madagascar no fue siempre el paraíso que conocemos. Fue un laboratorio de la evolución, un escenario aislado donde las reglas del equilibrio natural desaparecieron. En esta isla no había tiranosaurios que controlaran la cadena trófica. No había saurópodos gigantes que dominaran el paisaje. Aquí, la naturaleza jugó sola. Y cuando la naturaleza juega sola, a veces crea monstruos. Monstruos extraños. Monstruos que desafían la lógica. Desde depredadores caníbales que devoraban a su propia especie, hasta cocodrilos gigantes de tierra firme que podían rivalizar con los tiranosaurios en fuerza. Y criaturas aparentemente inofensivas, como ranas, que se transformaron en verdaderos horrores con la mordida de un lobo. Madagascar fue, durante millones de años, un escenario de mutaciones evolutivas, un lugar donde lo raro se volvió la norma. Y para comenzar este viaje al corazón del espanto, nada mejor que presentar a un depredador cuya sola boca parecía diseñada para aterrorizar. Su nombre, Masiacasaurus knopfleri, un dinosaurio tan extraño que parece el resultado de un artista que intentó dibujar un carnívoro y se equivocó a propósito para añadirle un toque de pesadilla. Vivió hace unos 70 millones de años, en pleno Cretácico tardío, y aunque no era un gigante, apenas medía 2 metros de largo, lo que equivaldría al tamaño de un perro grande, sus rasgos lo convirtieron en una auténtica anomalía evolutiva. ¿Su característica más perturbadora? Sus dientes. La mayoría de los dinosaurios carnívoros tenían dentaduras que apuntaban hacia abajo, listas para desgarrar carne o triturar huesos. Pero el Masiacasaurus no jugaba con las mismas reglas. Sus dientes delanteros salían hacia afuera, casi en horizontal, como si se burlaran de la lógica. Era una sonrisa torcida, una sonrisa antinatural, una sonrisa de depredador. A primera vista, el Masiacasaurus parece una broma cruel de la naturaleza. No era un coloso que hiciera temblar la tierra como un T-Rex. No tenía la imponencia del Spinosaurus ni las garras de un dromeosaurio. Y sin embargo, pocos depredadores resultan tan inquietantes al observarlos de cerca. Sus dientes eran lo que lo convertían en una criatura salida de una pesadilla. En lugar de alinearse hacia abajo, firmes y afilados como cuchillas de carnicero, los dientes frontales del Masiacasaurus se proyectaban casi en línea recta hacia adelante, saliendo del hocico como pequeños cuchillos torcidos. Era como si este dinosaurio nunca hubiese aprendido las reglas básicas de ser un carnívoro. Pero lejos de ser un error de diseño, aquellos dientes eran armas de precisión. Los colmillos delanteros eran largos, delgados y curvados hacia atrás en sus puntas. Perfectos no para triturar hueso, ni para arrancar trozos de carne de un cadáver, sino para atrapar lo escurridizo. Pequeños lagartos, aves primitivas, roedores prehistóricos y hasta peces que se atrevían a nadar en aguas someras. Todos podían acabar atrapados en esa trampa dentada. Era una estrategia quirúrgica. Los dientes frontales funcionaban como pinzas, casi como unos palillos chinos, capaces de sujetar a las presas más rápidas y resbaladizas. Y una vez que el animal quedaba enganchado, los dientes posteriores, más curvados y tradicionales, entraban en acción para cortar y desgarrar.
Los paleontólogos, al descubrir este doble patrón dental, se quedaron desconcertados. ¿Qué clase de dinosaurio necesitaba un set de dientes tan extraño? La respuesta estaba en su estilo de caza. El Masiakasaurus no era un cazador de emboscadas que derribaba titanes, ni un carroñero que despedazaba cadáveres. Era un especialista, un cirujano del Cretácico, adaptado a un nicho que muy pocos dinosaurios exploraron: el de las presas pequeñas, rápidas y escurridizas. Su extraña dentadura recuerda más a ciertos animales modernos que a otros dinosaurios. Por ejemplo, los serones, esas aves que esperan inmóviles en el agua y de pronto lanzan su pico como un arpón para atrapar peces. O algunos serpientes piscívoras, cuyos colmillos curvados actúan como anzuelos para evitar que los peces escapen de su boca. Así era el Masiakasaurus, un depredador que había hecho de lo raro su ventaja, y su cuerpo acompañaba esta estrategia. No era un animal pesado, ni musculoso como un tiranosaurio en miniatura. Todo lo contrario. Su físico era ligero, sus patas eran largas y delgadas, y su constitución recordaba más a la de un corredor ágil que a la de un luchador. Probablemente podía desplazarse con gran rapidez entre arbustos bajos, o perseguir a sus presas en zonas pantanosas y ricas en vegetación. La rapidez era vital, porque las presas que cazaba eran maestras en escapar. Pero ahí estaba su ventaja. Lo extraño funciona cuando nadie más lo usa. En Madagascar, aislado de los grandes depredadores que dominaban otros continentes, el Masiakasaurus encontró su lugar, y lo defendió con la eficacia de una criatura que parecía diseñada a medias por la lógica y a medias por la locura. Puede que nunca haya tenido el tamaño para intimidar, pero basta ver su hocico y esa hilera de dientes proyectados hacia afuera para entender que a veces lo más pequeño y raro puede ser lo más aterrador. El Masiakasaurus fue, sin lugar a dudas, uno de los experimentos más extraños de la evolución. Un depredador que no necesitaba aplastar huesos para inspirar miedo, porque ya lo hacía con una sola sonrisa. Cuando pensamos en criaturas aterradoras del pasado, lo último que suele venirnos a la mente es una rana. Estamos acostumbrados a verlas como animales pequeños, frágiles, inofensivos. Pero en Madagascar, hace 70 millones de años, existió una que era todo lo contrario, una auténtica bestia. Su nombre es Belcebufo, el Devil Frog, y no lo recibió por casualidad. Imagina una rana del tamaño de un balón de playa, con un cuerpo ancho, robusto, cubierto de una piel gruesa y reforzada. Pesaba casi 5 kilos, más que un gato doméstico, y lo más impresionante estaba en su cabeza, un cráneo duro como una roca, diseñado para resistir y multiplicar la fuerza de su mordida. No era una rana normal, era un predador de emboscada. Se agazapaba entre la vegetación o semienterrada en el barro, inmóvil como una roca cubierta de musgo. Esperaba. Y cuando una presa distraída, un lagarto, un pequeño mamífero, un ave primitiva o incluso un bebé dinosaurio, se acercaba lo suficiente, su gigantesca boca se abría de golpe. Un chasquido seco, un movimiento más rápido que el ojo podía seguir. Y entonces todo quedaba atrapado en la trampa de carne y hueso que era su boca. El Belcebufo no masticaba, no lo necesitaba. Su mordida, estimada en más de 2.200 newtons de fuerza, rivalizaba con la de un lobo moderno. Era suficiente para romper el caparazón de una tortuga o para quebrar los huesos de un pequeño dinosaurio. Y una vez que atrapaba a su víctima, solo la engullía entera, tragándola lentamente mientras aún se retorcía dentro de su boca. Era la versión prehistórica de un monstruo dragón, como los modernos Pac-Man Frogs, pero llevado al extremo por la evolución. De hecho, los paleontólogos creen que cazaba incluso a Masiakasaurus juveniles, esos pequeños depredadores de los que hablamos antes. Imagina la escena: un cazador de sonrisa torcida que se convierte en presa, devorado por una rana gigante. La cadena alimenticia en Madagascar no tenía sentido, y eso era lo aterrador.
Pero el Belcebufo no solo nos habla de terror, también guarda secretos de la historia profunda de la vida. Sus parientes más cercanos hoy viven en Sudamérica. Esto es una pista valiosa. Significa que hace unos 180 millones de años, cuando Madagascar y Sudamérica todavía estaban unidas dentro del supercontinente Gondwana, estas ranas compartían un mismo linaje. Y tras la separación de los continentes, siguieron evolucionando en paralelo, hasta que en Madagascar, aisladas del resto del mundo, las ranas se convirtieron en auténticos demonios carnívoros. En un ecosistema sin mamíferos grandes que compitieran por el mismo nicho y sin depredadores anfibios que limitaran su expansión, el Belcebufo tuvo vía libre para convertirse en algo que hoy parece imposible: un anfibio cazador de dinosaurios. Era un monstruo silencioso. No rugía, no corría, no tenía colmillos de sable ni garras afiladas. Solo esperaba, inmóvil, con esa sonrisa ancha y aterradora, hasta que el momento exacto llegaba. Y entonces, el demonio saltaba. Ahora hablemos del Razanandrongobe, el depredador que hacía temblar la tierra. Cuando pensamos en cocodrilos, solemos imaginar criaturas semiacuáticas, cuerpos largos, vientres pegados al suelo, cazadores silenciosos que esperan sumergidos bajo el agua para emboscar. Pero el Razanandrongobe no era un cocodrilo común. Era un monstruo que no conocía límites. Su nombre significa ancestro de los gigantes, y nunca un apodo fue tan apropiado. Este ser vivió hace más de 160 millones de años, en pleno Jurásico, mucho antes de que T-Rex dominara Norteamérica o de que los tiranosaurios existieran siquiera. Y sin embargo, ya se había ganado un lugar en la cima de la cadena alimenticia. El Razanandrongobe medía hasta 7 metros de largo y era capaz de aplastar huesos con sus mandíbulas como si fueran ramas secas. Pero lo más impactante era que, a diferencia de los cocodrilos modernos, no se arrastraba por el suelo. Sus patas eran robustas, erguidas, capaces de sostener lo elevado, lo que le daba una postura activa y poderosa, como un depredador terrestre de cuerpo entero. Era lo que los paleontólogos llaman un landcroc, un linaje de cocodrilomorfos conocido como Notosuchia. Y el Razanandrongobe no solo fue el más grande de ellos, también fue el más antiguo jamás descubierto. Imagina a este monstruo caminando erguido por los bosques jurásicos de Madagascar. No acechaba oculto en pantanos como los cocodrilos actuales. No esperaba pacientemente en ríos. Este depredador caminaba la tierra con autoridad, persiguiendo a sus presas, enfrentándose a grandes herbívoros e imponiendo su reinado en un mundo donde incluso los dinosaurios tenían razones para temer. Su cráneo era una verdadera máquina de destrucción. Mandíbulas cortas y robustas, dientes enormes de hasta 15 centímetros, diseñados no para sujetar y girar en un death roll, como hacen los cocodrilos modernos, sino para matar al instante. Cada mordida era un golpe de martillo, un crujido que podía destrozar huesos de dinosaurios y dejar cicatrices en cualquier animal que se cruzara en su camino. Los paleontólogos han comparado la fuerza de su mordida con la de un Tyrannosaurus Rex, y algunos sugieren incluso que podría haberla superado. Eso significa que este monstruo no se conformaba con atrapar peces o pequeños reptiles. Iba tras presas grandes, dinosaurios tempranos, anfibios gigantes e incluso herbívoros acorazados. Pero quizás lo más fascinante del Razanandrongobe es lo que representa. Su descubrimiento llenó un vacío enorme en la historia evolutiva. Hasta entonces, se creía que los cocodrilomorfos gigantes, los verdaderos landcrocs, habían aparecido mucho más tarde. Pero este depredador demostró que, ya en el Jurásico, existían criaturas tan formidables como cualquier dinosaurio carnívoro. El Razanandrongobe no era un simple experimento evolutivo. Era la prueba viviente de que los cocodrilianos podían conquistar la tierra firme con tanto éxito como los dinosaurios. Era un depredador que jugaba en la misma liga que los grandes terópodos,
y sin embargo, como todo reinado, el suyo también terminó. Hace unos 145 millones de años, el linaje de estos cocodrilos colosales empezó a desvanecerse. Ninguno de sus descendientes volvió a alcanzar el tamaño ni la ferocidad del Razanandrongobe. Durante millones de años fue un rey sin sucesores, un tirano sin herederos. Lo que nos deja una verdad inquietante. Hubo un tiempo en el que los cocodrilos dominaban la tierra como los tiranosaurios dominarían después. Un tiempo en el que cada crujido de ramas en la selva de Madagascar podía significar que el monstruo de mandíbula ósea estaba cerca. Un depredador tan brutal que hasta los dinosaurios debieron temblar. Majungasaurus, el depredador que devoraba a los suyos. Si alguna vez hubo un dinosaurio que pareciera el resultado de una broma cruel de la naturaleza, ese fue el Majungasaurus. A primera vista, este depredador parecía ridículo. Sus brazos eran tan pequeños y torpes que carecían de codos funcionales, con dedos fusionados que no servían para atrapar ni desgarrar. Sus patas traseras eran cortas en comparación con su cuerpo, lo que le daba una estatura extraña. Un animal de 7 metros de largo, del tamaño de un autobús, que apenas se elevaba a 1,8 metros del suelo. No tardaron en llegar los apodos. Lagarto salchicha, el dinosaurio hot dog, una figura que para muchos parecía cómica más que aterradora. Pero esa ilusión se desmorona cuando recordamos un detalle. El Majungasaurus era el depredador supremo de Madagascar hace unos 70 millones de años, y bajo su extraña apariencia se escondía una criatura mucho más oscura, con un secreto que lo convierte en uno de los carnívoros más temibles y perturbadores jamás descubiertos. Un secreto de canibalismo. La historia salió a la luz en 2003, cuando paleontólogos estudiaban fósiles de este depredador. Entre los huesos hallaron algo inquietante: costillas de Majungasaurus marcadas con profundas mordidas. Al principio, la conclusión parecía sencilla. Algún gran carnívoro desconocido había festinado con el cadáver, pero el análisis detallado reveló la verdad. No había ningún otro depredador de gran tamaño en Madagascar en esa época. Las marcas coincidían perfectamente con los dientes del propio Majungasaurus. Fue un momento histórico para la paleontología, la primera evidencia directa de canibalismo en dinosaurios. Y no se trataba de un caso aislado. En los años siguientes, otros fósiles confirmaron el patrón. Mandíbulas, costillas, huesos con mordidas idénticas. Incluso se encontraron restos de Majungasaurus dentro del estómago fosilizado de otro individuo. Esto no era casualidad. No era hambre extrema. Era parte de su comportamiento. El Majungasaurus no solo comía cadáveres de su propia especie, también mataba a sus congéneres. Los fósiles muestran huesos con heridas mortales, sin señales de cicatrización. Animales devorados poco después de ser abatidos, tal vez durante la misma pelea. Imagina la escena. 2 Majungasaurus enfrentados, gruñidos que resuenan en la selva cretácica. Sus cráneos anchos y compactos chocan como arietes, dientes desgarrando carne, mordidas dirigidas no solo a presas, sino a rivales. Cuando uno cae, no hay clemencia. El vencedor no solo reclama el territorio, reclama el cuerpo de su enemigo como alimento. Este comportamiento encaja con su anatomía. El cráneo del Majungasaurus era corto, denso y macizo, diseñado no para cortes limpios, sino para aplastar y sujetar. Cada mordida era un agarre firme, una presión que podía fracturar huesos. No cazaba con la elegancia de un velociraptor ni la brutalidad cortante de un T-Rex. Su estilo era más primitivo, más salvaje. Sujetar, aplastar, resistir, hasta que la presa o el rival quedaba inmóvil. Paradójicamente, este monstruo mal diseñado era un cazador exitoso. Reinó como el apex predator de Madagascar durante millones de años. Su mayor amenaza no venía de otros dinosaurios, sino de sí mismo.
vivía en un mundo donde el mayor peligro para un Majungasaurus era encontrarse con otro Majungasaurus. En la naturaleza, la competencia suele ser feroz, pero pocas veces alcanza estos niveles de crueldad. El Majungasaurus era al mismo tiempo el cazador supremo y su propio verdugo. Finalmente, como todos sus contemporáneos, este dinosaurio desapareció hace unos 66 millones de años, con el impacto del asteroide que borró a 3/4 partes de la vida en la Tierra. Pero hasta ese momento, en sus últimos días sobre el planeta, el Majungasaurus dejó un legado único. Fue uno de los pocos depredadores en los que la paleontología puede señalar con certeza que el canibalismo era parte natural de su vida. Un depredador al que no podías temer solo si eras su presa, porque incluso siendo otro de su especie, nunca estabas a salvo. Madagascar hoy es sinónimo de selvas vibrantes, lémures juguetones y camaleones de 1000 colores. Pero bajo sus suelos se esconde un pasado muy distinto. Un pasado donde los reyes no eran primates ni reptiles pequeños, sino monstruos diseñados por la evolución en su faceta más extraña y despiadada. Aquí caminó el Masiakasaurus, con su sonrisa torcida de dientes que parecían salidos de una pesadilla, cazando con la precisión de un bisturí. Aquí saltó el Belcebufo, el sapo del diablo, un anfibio capaz de tragar crías de dinosaurios enteras, acechando como un demonio en miniatura. Aquí reinó el Razanandrongobe, el cocodrilo ancestral, un coloso de mandíbula aplastante que rivalizaba en poder con los tiranosaurios más temibles de la historia. Y aquí, finalmente, se devoró a sí mismo el Majungasaurus, el depredador caníbal, recordándonos que a veces el enemigo más brutal no está afuera, sino dentro de la propia especie. Madagascar fue un laboratorio aislado, una isla donde la evolución jugó sin reglas, creando criaturas tan absurdas como terroríficas. Y gracias a los fósiles, hoy podemos escuchar esas voces que llevan millones de años enterradas en piedra. Cada mordida fosilizada, cada hueso marcado, cada cráneo deforme, son mensajes del pasado, testimonios de un mundo que existió y que aún hoy nos advierte sobre la creatividad y la crueldad de la vida. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos monstruos de Madagascar te parece el más aterrador? ¿El depredador de dientes hacia afuera? ¿El sapo demoníaco? ¿El cocodrilo titánico? ¿O el dinosaurio que convertía a sus rivales en su última cena? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu visión. Y si este viaje por la isla más extraña de la prehistoria te atrapó, no olvides suscribirte a Entre Fósiles. Cada semana desenterramos nuevas historias que estremecen, intrigan y nos conectan con los ecos de un mundo perdido. Dale like, comparte, activa la campana y acompáñanos en este viaje eterno hacia el pasado, porque cada fósil es una voz. Y en Madagascar, esas voces aún rugen, croan y muerden desde las sombras de la historia.